El país amaneció con un temblor que no vino de la tierra, sino de la red. En los primeros minutos del día, un video anónimo comenzó a circular en foros oscuros de Telegram. La grabación mostraba a un excomandante de la Guardia Nacional siendo interrogado, humillado y finalmente torturado por un grupo que se identificaba como parte de la chapiza. Nadie sabía quién lo había filtrado ni cuánto duraría en línea, pero en menos de una hora ya se hablaba de él en los noticiarios matutinos. En la Ciudad de México, Omar García Harfuch miraba el video en silencio. No se movía, apenas respiraba. Las imágenes eran borrosas, pero la voz del excomandante era clara, desesperada. «No fue mi decisión», gritaba antes de que todo se cortara. La pantalla quedó en negro y por un instante el despacho del secretario se llenó de un silencio espeso. «¿Dónde se grabó esto?», preguntó Harfuch, sin apartar la mirada del monitor. «Culiacán, señor. Al parecer, en las afueras. Nos llegó de un contacto en inteligencia estatal», respondió su asistente, visiblemente nervioso. Harfuch se recargó en la silla. Sabía lo que significaba un video así. No era solo un crimen, era un mensaje. La chapiza no mandaba advertencias vacías. Cada imagen tenía una intención. Mientras tanto, las redes ardían. En X, en Facebook, en TikTok, miles de usuarios compartían fragmentos, opinaban, exigían respuestas. ¿Dónde está el gobierno? ¿Quién protege a los ciudadanos si ni los comandantes están a salvo? Las calles de Culiacán comenzaban a llenarse de rumores, de miedo y de silencios incómodos. A las 11 de la mañana, Harfuch recibió una llamada cifrada. La voz al otro lado era grave y tensa. «Omar, tenemos que hablar. Esto no puede salir de control». «Demasiado tarde», respondió él. «Ya está afuera». Colgó y se quedó mirando por la ventana. Desde su oficina se veía la inmensidad gris de la capital. Sabía que esa grabación podía sacudir al país entero, y lo peor, podía exponer conexiones que muchos preferían mantener enterradas. Abrió una carpeta en su escritorio. En la portada se leía «Operaciones Culiacán, confidencial». Hacía meses que seguía una línea de investigación sobre desapariciones vinculadas a mandos intermedios de la Guardia Nacional, pero nada había podido probar. Hasta ahora. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de voz de un viejo conocido en Sinaloa. «Esto es apenas el principio, Omar. Hay cosas que no querrás ver». Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los cristales. En la pantalla del monitor, el video seguía pausado en el rostro del excomandante. Ojos abiertos, respiración entrecortada, miedo absoluto. Harfuch apretó los puños. No podía permitir que esa verdad se perdiera entre comunicados oficiales y mentiras políticas. Algo dentro de él le decía que debía ir más allá. Y mientras tomaba el teléfono para coordinar su próximo movimiento, su voz firme rompió el silencio. «Preparen el vuelo a Culiacán. Vamos allá». Si quieres seguir descubriendo lo que Harfuch encontrará en Sinaloa, suscríbete al canal y acompáñanos en esta historia que México jamás olvidará. En la mañana siguiente, el eco del video ya se había convertido en tormenta política. Los titulares dominaban cada pantalla. La chapiza desafía al Estado. Excomandante torturado. Silencio oficial. En los pasillos de Palacio Nacional, las luces permanecían encendidas desde la madrugada. El aire olía a café recalentado y preocupación. Omar García Harfuch entró a la reunión de seguridad con paso firme, aunque por dentro llevaba el peso de una verdad que apenas comenzaba a asomar. En la mesa lo esperaban altos funcionarios, asesores y el secretario de Gobernación. Las miradas eran densas, llenas de sospechas. «Necesitamos controlar la narrativa», dijo uno de los asesores rompiendo el silencio. «Si dejamos que los medios sigan difundiendo ese video, se nos viene una crisis nacional». «¿Controlar?», replicó Harfuch. «No se trata de controlar. Se trata de entender qué hay detrás. Un excomandante fue torturado, grabado, y alguien quiso que todos lo viéramos. Eso es un mensaje directo. No podemos darles más visibilidad.
intervino el secretario con tono político. Hay elecciones cerca. No podemos permitir que esto parezca una derrota del Estado. Harfuch lo observó con calma, pero en su interior hervía la frustración. Llevaba años enfrentando esa misma lógica. Tapar el sol con comunicados, maquillar la verdad para no alterar la estabilidad. Con todo respeto, señor, dijo finalmente, si seguimos ocultando lo que pasa, la gente terminará creyendo que nosotros somos parte del problema. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el tecleo de algún asesor que tomaba notas con dedos temblorosos. Uno de los generales se aclaró la garganta. Tenemos información de que el excomandante estaba vinculado a operativos fallidos en Culiacán hace 3 años. Quizá esto sea una venganza interna. ¿Y eso justifica lo que vimos?, preguntó Harfuch sin disimular el desdén. El secretario cerró la carpeta frente a él. No justifica nada, pero cambia la narrativa. Podemos presentar esto como un ajuste de cuentas, no como un acto de poder criminal contra el Estado. Harfuch se reclinó en la silla. Sentía cómo cada palabra lo alejaba más de la verdad. Sabía que si seguía ese camino, pronto se convertiría en otro funcionario más, atrapado entre el miedo y la conveniencia. «Voy a Culiacán», anunció con voz firme. «Necesito ver el terreno, hablar con la gente». «No es necesario que te involucres directamente», intentó frenarlo el secretario. «Lo es», respondió Omar. «Si no vamos nosotros, ellos seguirán marcando las reglas». Cuando salió de la reunión, el eco de los murmullos lo acompañó hasta el pasillo. Afuera, un grupo de periodistas esperaba declaraciones, pero él solo dijo una frase antes de subir al auto. «No se trata de política, se trata de justicia». En el camino hacia su oficina, el sonido de las sirenas se mezclaba con el bullicio de la ciudad. México seguía su ritmo, ajeno a la tormenta que se gestaba desde dentro del poder, y mientras revisaba su celular, una notificación nueva apareció en la pantalla. Un correo anónimo, sin remitente, con un solo mensaje adjunto. El asunto decía: hay más videos. El avión aterrizó bajo un cielo gris que parecía cargado de secretos. Culiacán lo recibió con el calor espeso de siempre, ese que se mezcla con el olor a gasolina y tierra mojada. Omar García Harfuch bajó del vehículo con la mirada alerta. Cada paso en esa ciudad era una advertencia. Sabía que no todos querían que él estuviera allí. En el camino hacia la base local de la Guardia Nacional, observó las calles. Hombres jóvenes en motocicletas, tiendas con cortinas a medio abrir, mujeres que bajaban la mirada al pasar. Había algo distinto en el ambiente, una especie de silencio pactado. Aquí nadie pregunta, nadie responde, pensó. Su teléfono vibró. «Bienvenido a Sinaloa, Omar», dijo una voz al otro lado. «Soy Ernesto Salazar, periodista independiente. Me dijeron que buscas entender lo que está pasando». «Busco la verdad», contestó Harfuch, «y necesito ojos que sepan dónde mirar». «Entonces hablemos esta noche, pero no por teléfono. Aquí todos escuchan». Al llegar al edificio de seguridad, un oficial local lo recibió con un saludo tenso. «Señor Harfuch, con todo respeto, no esperábamos su visita tan pronto». «La situación no espera a nadie», respondió él, entrando sin pedir permiso. Dentro del despacho, los mapas de la ciudad cubrían una pared entera. Zonas marcadas en rojo, nombres de colonias, y al centro una palabra escrita en tinta negra: Chapiza. Harfuch se detuvo frente al mapa. ¿Han revisado el lugar exacto de la grabación? Hay 3 posibles ubicaciones, pero ninguna confirmada. Nadie quiere hablar, dijo el oficial. ¿Nadie?, preguntó Omar, incrédulo. Aquí todos saben que el silencio es la única forma de sobrevivir. Por la tarde, se reunió con Ernesto Neto Salazar en un café discreto cerca del río Tamazula. El periodista lo esperaba con una libreta vieja y una mirada cansada. ¿Sabes qué pasa con esos videos, Omar?, dijo sin rodeos. No se graban solo para infundir miedo. Son rituales. La chapiza necesita demostrar que sigue mandando. ¿Y el excomandante? Era conocido. Había tocado intereses que no debía.
Lo que viste es un mensaje para todos los que piensen que el uniforme los protege. Harfuch lo escuchaba atento. Detrás de cada palabra de Neto se escondía una historia que nadie se atrevía a publicar. «Necesito que me lleves al lugar donde crees que fue grabado», pidió. «No será fácil. Tendrás que prometerme que, si algo pasa, mi nombre no aparecerá en tus informes». «Tienes mi palabra», respondió Harfuch mirándolo con firmeza. Esa noche, al salir del café, el periodista le susurró algo que lo dejó pensando. «Aquí no gobiernan los políticos, Omar. Aquí gobierna el miedo». De regreso al hotel, el viento del Pacífico traía consigo un olor salino, mezclado con el de la pólvora y la desconfianza. Desde su ventana, Harfuch observó las luces dispersas de la ciudad. En cada esquina parecía haber una sombra observando. Culiacán no hablaba, pero lo decía todo, y mientras apagaba la luz, supo que en el silencio de esa ciudad se escondía una verdad que el país entero tenía miedo de escuchar. La madrugada en Culiacán era espesa, como si la oscuridad se negara a irse. Omar García Harfuch no había dormido. En su mesa, los documentos se apilaban uno tras otro. Informes internos, nombres tachados, fechas que coincidían con operativos desaparecidos del registro público. El video del excomandante no era un hecho aislado. Era el hilo suelto de algo mucho más profundo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Pase», dijo sin levantar la vista. Entró el capitán Jiménez, uno de los oficiales locales más antiguos. «Señor, encontramos algo que podría interesarle. Es el expediente del excomandante. Estaba archivado como caso cerrado». «¿Cerrado por quién?», preguntó Harfuch. «Por órdenes del anterior director regional, pero hay irregularidades». Harfuch abrió el archivo con cuidado. Las páginas olían a polvo y a negligencia. Entre los reportes encontró una nota escrita a mano. «No insistir. Contacto con empresarios locales». «Empresarios», murmuró. «Sí, señor. Nombres vinculados a licitaciones de seguridad privada y a donaciones políticas». El capitán bajó la voz. «Y hay uno que aparece varias veces, Vega Internacional». El nombre le resultó familiar. Harfuch lo había visto en una lista de compañías sospechosas de lavar dinero a través de contratos públicos. «Necesito saber quién está detrás de esa empresa», ordenó. Horas después, en un pequeño departamento del centro, conoció a Mariana Vega, analista digital freelance, especializada en rastreo de datos. «¿Familia de los Vega de la empresa?», preguntó Harfuch al verla. «No exactamente», respondió con una sonrisa cansada. «Mi apellido me ha traído más problemas que contactos. Pero sí, sé quiénes son, y sé cómo ocultan lo que hacen». Mariana colocó su laptop sobre la mesa. La pantalla se iluminó con líneas de código y rutas de transferencia de archivos. «He estado rastreando el video original. No fue subido desde Sinaloa, como dicen los reportes. La IP apunta a un servidor privado en Guadalajara». «¿Estás segura?», preguntó Harfuch, inclinándose para mirar de cerca. «Completamente. Lo curioso es que el servidor está protegido por una red corporativa usada por Vega Internacional». El silencio entre ellos fue breve pero denso. Harfuch sintió que algo encajaba, aunque no sabía aún cómo. «Si el video salió de ahí», dijo, «significa que alguien dentro lo permitió. O alguien quiere que tú lo encuentres», añadió Mariana, sin apartar la vista de la pantalla. Afuera, los sonidos de la ciudad se mezclaban con el zumbido lejano de motocicletas. Harfuch miró por la ventana y luego de nuevo a ella. «Necesito todo lo que pueda sacar de ese servidor. Rutas, accesos, nombres, todo». «No será fácil», respondió Mariana. «Si descubren que estoy detrás, no llegaré a ver el amanecer. Entonces nadie debe saberlo». Ella asintió, conectando un dispositivo externo. «Solo hay una forma de entrar, romper el cifrado desde dentro. Pero eso nos da una sola oportunidad». Harfuch sabía que estaban cruzando una línea peligrosa. Sin embargo, algo en su instinto le decía que ese riesgo era el camino correcto. «Hazlo», ordenó finalmente. Mariana comenzó a teclear.
Cada golpe sonaba como un reloj que se acercaba al límite. En ese silencio cargado de tensión, ambos comprendieron que lo que descubrirían podría cambiar no solo el rumbo de la investigación, sino el destino del país entero. El amanecer llegó sin descanso. El reloj marcaba las 6 y Mariana aún seguía frente a la pantalla, con los ojos rojos y las manos temblorosas por el café y el cansancio. Harfuch observaba en silencio desde el otro lado de la habitación. Sabía que cada clic, cada línea de código, podía revelar más de lo que estaban preparados para enfrentar. «Ya tengo algo», dijo ella rompiendo el silencio. «El servidor en Guadalajara está protegido con una red falsa. En apariencia, pertenece a una empresa de consultoría financiera, pero la actividad real», hizo una pausa, mirando la pantalla, «es enorme. Cientos de archivos de video, audios, documentos internos, todos encriptados. ¿Puedes acceder?» «Sí, pero hay rastreadores activos. Si entramos, sabrán que alguien lo hizo». «No tenemos elección», respondió Harfuch. «Adelante». Mariana respiró hondo y presionó Enter. En cuestión de segundos, líneas verdes comenzaron a desplazarse por la pantalla. «Estamos dentro», susurró. Lo que apareció los dejó helados. Carpetas con nombres de operaciones, fechas y apodos conocidos del crimen organizado. Entre ellas, un archivo etiquetado como Proyecto Espejo. «¿Qué es eso?», preguntó Omar. «Aún no lo sé, pero tiene prioridad máxima», dijo Mariana abriendo el documento. Dentro encontraron registros de transferencias entre empresas fantasma y contratos del gobierno estatal. Las firmas correspondían a oficiales activos de la Guardia Nacional y empresarios vinculados a Vega Internacional. «Esto no es solo corrupción», dijo Harfuch con voz grave. «Es una red completa». «Y el video del excomandante», agregó Mariana. «Probablemente fue usado para silenciarlo». De pronto la pantalla parpadeó. Un mensaje emergió en letras rojas. «Desconecten ahora». «Nos detectaron», gritó Mariana. «Apaga todo», ordenó Omar. «Ya tenemos suficiente». Ella desconectó los equipos con rapidez, respirando agitada. Alguien más estaba conectado al mismo tiempo. Intentaron rastrear nuestra IP. ¿Desde dónde? «De un nodo aquí mismo, en Culiacán». Harfuch apretó la mandíbula. Sentía cómo el peligro se acercaba, invisible pero real. «Prepara una copia en un disco externo. No podemos confiar en nadie». «Ya lo estoy haciendo», respondió ella, mientras el ventilador de la laptop rugía. Afuera el sol comenzaba a iluminar la ciudad. Los primeros camiones pasaban por la avenida y los pájaros cantaban sobre un cielo que parecía demasiado tranquilo para el caos que se gestaba. «Voy a necesitar acceso a tus fuentes», dijo Omar. «Mis fuentes ya están muertas o escondidas», contestó Mariana sin sarcasmo. «Entonces tendremos que crear nuevas». Guardaron los dispositivos en una mochila y salieron del departamento. En el aire se sentía la tensión, ese tipo de electricidad que precede a una tormenta. Mientras caminaban hacia el vehículo, Mariana le habló sin mirarlo. «¿Sabes lo que significa lo que encontramos? Si esto sale a la luz, no solo caerán criminales, caerán políticos, militares, incluso tus superiores». «Entonces tendremos que ser más rápidos que ellos», respondió Harfuch. El motor arrancó y se alejaron del centro. En el retrovisor un auto negro parecía seguirlos a distancia. Mariana lo notó primero. «Omar, creo que ya saben quiénes somos». El sonido del motor se confundía con el latido acelerado del corazón de Mariana. El auto negro seguía detrás de ellos desde hacía varios kilómetros, manteniendo una distancia calculada. Harfuch observaba por el retrovisor con el ceño fruncido. «No reduzcas la velocidad», dijo con calma. «Solo sigue derecho». «¿Crees que son ellos?», preguntó Mariana, con la voz apenas audible. «No lo creo, lo sé». El auto negro giró en la misma dirección que ellos al tomar la avenida Obregón. Harfuch respiró hondo, intentando mantener la mente fría. Sabía que en Culiacán no existían las coincidencias. «Vamos al centro», ordenó. «Entre más gente, menos probabilidades de que actúen». 20 minutos después, se estacionaron cerca del mercado.
El calor del mediodía caía como plomo. Bajaron del vehículo con la mochila firmemente sujeta. Entre el bullicio de los vendedores, el olor a carne asada y gasolina, Harfuch sintió una punzada de nostalgia. La vida cotidiana seguía, ajena al miedo que se expandía por todo el país. Mientras caminaban, Mariana recibió una notificación en su celular. Era un mensaje anónimo. «Sabemos lo que tienes. No lo uses». Ella se detuvo en seco. «Nos están vigilando», susurró. «Ya lo hacían desde antes», respondió Omar. «Lo importante es quién filtró nuestro rastro». En ese momento, un grupo de jóvenes pasó junto a ellos comentando en voz alta. «¿Ya viste el nuevo hashtag?», dijo uno. «Justicia para el comandante». «Está por todos lados», respondió otro. «Dicen que el gobierno lo sabía y no hizo nada». Harfuch miró a Mariana. Las redes ya estaban encendidas. La sociedad comenzaba a reaccionar. En menos de 24 horas, el video había dejado de ser un rumor y se había convertido en símbolo de indignación. «El país está explotando», dijo ella, revisando las tendencias. «Marchas en Chihuahua, Guadalajara y hasta en la Ciudad de México». «Eso era inevitable», respondió Omar bajando la voz. «Lo que importa ahora es quién está detrás del mensaje». A unos metros, un hombre con gorra los observaba sin disimulo. Mariana lo notó primero. «Nos siguen de nuevo». «Sube al coche», ordenó Harfuch, «y no mires atrás». Condujeron hacia el norte, alejándose del centro. A cada calle, el aire se hacía más pesado. En la radio local, un conductor discutía en vivo sobre el video. «México ya no confía en nadie», decía el locutor. «Ni en las instituciones ni en los héroes. Todos tienen las manos sucias». Harfuch apagó la radio. Las palabras le golpearon el pecho como una verdad que no quería aceptar. Desde niño, había creído que la justicia era una línea recta, pero ahora esa línea se torcía entre amenazas, intereses y silencio. Mariana lo miró de reojo. «¿Sigues creyendo que puedes cambiar esto?» «No lo sé», admitió él. «Pero si no lo intento, entonces ya ganaron». A lo lejos, sirenas policiales rompieron el silencio. Un mensaje llegó al celular de Harfuch. «Regresa a la capital. Tu vida está en riesgo». Él guardó el teléfono sin decir palabra. En sus ojos había una mezcla de rabia y determinación. Sabía que el miedo era el arma más poderosa del enemigo, y que ceder a él significaba perderlo todo. La noche cayó sobre Culiacán con un silencio que dolía. Desde un pequeño cuarto de hotel, Harfuch observaba el mapa digital proyectado en la pared. Las coordenadas que Mariana había rastreado apuntaban a un almacén en las afueras, cerca de una zona industrial abandonada. Todo indicaba que ahí operaba el centro donde se manipulaban los videos de la chapiza. «No tenemos apoyo oficial», dijo Mariana, cruzada de brazos. «Si esto sale mal, nadie sabrá dónde estamos. Por eso debemos hacerlo rápido», respondió Harfuch, ajustando su chaleco. El capitán Jiménez, quien había decidido acompañarlos a pesar de las órdenes contrarias, revisaba el cargador de su arma con expresión tensa. «Señor, esto no es una operación, es un suicidio». «Entonces que sea un suicidio con propósito», dijo Omar sin dudar. Salieron poco antes de la medianoche. La ciudad dormía, pero el aire tenía un peso extraño, una calma artificial. Durante el trayecto, Mariana revisaba desde su computadora la señal térmica del lugar. «Detecto movimiento. 2, tal vez 3 personas dentro. No parecen guardias comunes». «Lo sabíamos», respondió Harfuch. «Esto no es una bodega cualquiera». Al llegar estacionaron el vehículo a cierta distancia. El edificio estaba medio en ruinas, con grafitis y ventanas selladas. Pero adentro, según los datos, había servidores activos. «Si logramos extraer la información, sabremos quién controla la red», dijo Mariana con los dedos inquietos sobre el teclado. «Solo tenemos una oportunidad», contestó Omar. «En cuanto entremos, corta la energía para evitar rastreo». Entraron por una puerta lateral. Dentro, el aire era denso, lleno de polvo y el zumbido de las máquinas. Un leve resplandor azul salía de una sala interior. Cuando Harfuch empujó la puerta,
se encontraron con algo que ninguno esperaba. Una docena de computadoras conectadas a pantallas gigantes, mostrando fragmentos de videos manipulados. Imágenes de políticos, militares, periodistas, editadas para crear mensajes falsos, amenazas y campañas de desinformación. «Dios mío», murmuró Mariana. «Esto es una fábrica de mentiras». En uno de los monitores apareció el rostro del excomandante torturado. Harfuch se acercó, y al notar los metadatos del archivo, su expresión se endureció. «El video fue grabado hace más de un mes», dijo. «Pero lo liberaron justo cuando más convenía». De pronto, un ruido metálico rompió el silencio. Jiménez giró el arma, apuntando hacia la entrada. «Tenemos compañía», advirtió. 3 hombres armados aparecieron desde el pasillo. Harfuch actuó con instinto, ordenando cubrir la salida. El intercambio fue breve y confuso. Gritos, pasos, el eco de disparos. Mariana se agachó junto a los servidores, copiando los datos mientras el caos estallaba a su alrededor. «Ya casi», gritó ella. «Hazlo rápido», respondió Harfuch, mientras el capitán lo cubría. Un disparo resonó cerca. Uno de los atacantes cayó. Los otros huyeron hacia la oscuridad. Mariana desconectó el disco duro y lo guardó bajo su chaqueta. «Listo», dijo jadeando. «Tenemos todo». Cuando salieron del edificio, el cielo de Culiacán parecía más oscuro que nunca. El viento traía consigo un olor a pólvora y a advertencia. Harfuch miró el dispositivo en sus manos. Sabía que dentro de ese pequeño objeto estaba la verdad que muchos querían enterrar. «Esto va a cambiarlo todo», dijo en voz baja. «O a destruirnos», respondió Mariana. El amanecer encontró a Harfuch sentado frente al disco duro. En su interior había gigabytes de información que podía desmantelar toda una estructura de poder. Sin embargo, algo no cuadraba. Habían logrado salir del operativo con vida, sí, pero demasiado fácil. Ningún refuerzo los persiguió, ningún vehículo los interceptó. Y eso, en Culiacán, nunca era buena señal. Mariana dormía en el sofá agotada. Jiménez estaba afuera, hablando por radio. Harfuch revisaba los archivos con cuidado, sin conectarse a ninguna red. Entre nombres de empresarios, jefes policíacos y políticos, apareció algo inquietante: un listado con claves internas de comunicación. Una de ellas llevaba su nombre en clave: OGH, confirmado contacto interno. «¿Contacto interno?», murmuró. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había alguien dentro de su propio equipo, filtrando información. El capitán Jiménez entró en ese momento. «Señor, tenemos que movernos. Los federales están en camino». «¿Quién les avisó?», preguntó Harfuch, mirándolo fijamente. «No lo sé, pero vienen con orden de decomisar todo». El silencio se hizo pesado. Harfuch guardó el disco duro en una mochila y le señaló la puerta. «Entonces saldremos por nuestra cuenta. Nadie más debe saber dónde estamos». Mientras conducían hacia las afueras de la ciudad, Mariana despertó. «¿Qué pasa?». «Nos descubrieron», respondió él. «Y lo peor, alguien de adentro los guió». Jiménez evitó mirarlo por el espejo retrovisor. Sus manos apretaban el volante con fuerza. «No deberíamos desconfiar unos de otros ahora», dijo con voz seca. «Precisamente ahora es cuando más debemos hacerlo», replicó Harfuch. El teléfono de Mariana vibró. Era un mensaje cifrado de una fuente anónima. «El infiltrado está contigo. Cuidado». Ella miró a Harfuch, luego al capitán, y sintió que el aire se volvía denso. «Omar, ese mensaje», susurró, «dice que hay un traidor». «Ya lo sé», contestó sin apartar la vista del camino. «La pregunta es ¿quién?». A los pocos minutos una patrulla apareció detrás de ellos, luces azules parpadeando. «Nos alcanzaron», dijo Jiménez. «No te detengas», ordenó Harfuch. «Acelera». El capitán dudó un segundo. Luego, sin aviso, giró bruscamente el volante hacia un camino de terracería. El vehículo se sacudió con fuerza. Mariana se aferró al asiento. «¿Qué haces?», gritó ella. «Confía en mí», respondió Jiménez con una sonrisa que a Harfuch no le gustó nada.
Entonces todo encajó. «Eras tú», dijo Omar, con la voz cargada de ira. «Tú nos entregaste». Jiménez no respondió. Aceleró más intentando ganar tiempo. Harfuch lo sujetó por el hombro, intentando tomar el control, mientras el auto zigzagueaba entre nubes de polvo. En un instante de caos, Mariana logró accionar el freno de mano. El vehículo derrapó hasta detenerse. Jiménez intentó sacar su arma, pero Harfuch fue más rápido. Lo desarmó con un golpe seco y lo redujo. «¿Quién te paga?», preguntó sujetándolo por el cuello. «¿No entiendes?», alcanzó a decir. «Esto viene desde arriba. Nadie puede detenerlo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras los helicópteros comenzaban a acercarse desde la distancia. Mariana lo miró con desesperación. «¿Qué hacemos ahora?». Harfuch respiró hondo, mirando hacia el horizonte. «Ahora descubrimos hasta dónde llega la traición». La noticia se propagó como fuego en pasto seco. En cuestión de horas, los fragmentos del video que Harfuch había intentado mantener en reserva estaban en todas las plataformas. Los noticieros abrían con imágenes distorsionadas del excomandante, los presentadores hablaban con tono grave y los paneles de opinión discutían sin pausa sobre el nuevo golpe a la confianza nacional. En las calles, el país ardía. En Culiacán, los comercios cerraban temprano. En Ciudad de México, cientos de personas se congregaban frente al Ángel de la Independencia, con carteles que decían «Basta de silencio» y «Queremos justicia real». Las redes sociales hervían de indignación, pero también de miedo. Mariana observaba las transmisiones desde una habitación improvisada, donde el eco de los helicópteros no dejaba de resonar. «Ya no hay vuelta atrás», dijo con la mirada fija en la pantalla. Harfuch asintió. Era cuestión de tiempo, pero no fueron ellos quienes filtraron el video. Alguien más lo hizo. «¿Quién?», preguntó ella. «Alguien que quiere que el país estalle». El sonido de las sirenas retumbó en la distancia. Los noticieros reportaban enfrentamientos en Sinaloa entre fuerzas federales y grupos armados. Los rumores decían que la chapiza estaba enviando un mensaje. «No nos callarán». En la radio, un periodista relataba con voz temblorosa. «La indignación ciudadana se ha convertido en furia. En Guadalajara, los manifestantes bloquearon avenidas. En Monterrey exigieron la renuncia de altos mandos de seguridad». Pero lo que más preocupa es la desconfianza total hacia el gobierno. Harfuch se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el viento arrastraba polvo y papeles. En su pecho, una mezcla de rabia y culpa se apretaba. Había dedicado su vida a la seguridad, pero ahora el país parecía más vulnerable que nunca. «Esto ya no se trata de un caso», dijo en voz baja. «Es el reflejo de lo que somos». Mariana se giró hacia él. «La gente está despertando, Omar. Están hartos de vivir con miedo». «Sí», respondió. «Pero el miedo también puede volverse odio. Y cuando eso pasa, el país se rompe». Su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo, otra vez sin remitente. «Los quieren convertir en el enemigo, cuídense». «Nos están buscando», dijo Mariana. «No solo a nosotros», contestó él. «Están buscando a quién culpar». El ambiente político se tensaba como una cuerda al borde del quiebre. Algunos medios acusaban al propio Harfuch de haber filtrado el video. En redes, los usuarios debatían si era un héroe o un traidor. El país entero se dividía entre quienes exigían transparencia y quienes temían un colapso institucional. «Están manipulando todo», dijo Mariana. «Cada publicación, cada tuit, tiene una intención». «Eso es lo que hacen cuando sienten miedo», respondió él. «Controlar la narrativa es la nueva forma de guerra». Fuera del edificio, comenzaron a escucharse consignas. Voces jóvenes gritaban su nombre, algunas en apoyo, otras con rabia. Harfuch los escuchó con el corazón pesado. «México reacciona así», dijo finalmente. «Pero no sé si está despertando o desmoronándose». Las protestas se multiplicaban como ecos de una misma herida. En todo México,
Las calles vibraban con el clamor de miles de voces que exigían justicia. En las plazas, carteles improvisados se alzaban entre el humo de las antorchas y el cansancio acumulado de años de impunidad. Ni miedo ni silencio, gritaban las madres buscadoras en Sinaloa, mientras marchaban con las fotos de sus hijos colgadas al pecho. Harfuch observaba aquellas imágenes desde una transmisión en vivo. Su rostro, enmarcado por la penumbra de la habitación, mostraba una mezcla de orgullo y dolor. «Esto», dijo en voz baja, «es más grande de lo que imaginábamos». Mariana, sentada frente a la computadora, revisaba los mensajes que llegaban cada segundo. «Nos escriben desde todos lados», respondió. «Periodistas, estudiantes, policías que ya no quieren callar. Dicen que el video les abrió los ojos». «Y también los puso en peligro», replicó Harfuch. «El poder no perdona cuando alguien rompe el silencio». El zumbido del celular interrumpió sus pensamientos. Era una llamada cifrada. Harfuch contestó. «¿Quién habla?» «Soy Neto Salazar». La voz del periodista sonaba ronca, cansada. «Están siguiendo a varios reporteros aquí en Culiacán. No es casualidad, Omar. Quieren apagar las voces que están contando lo que pasa». «Cuídate, Ernesto», advirtió Harfuch. «No te expongas más de lo necesario». «Ya estamos expuestos desde que nacimos en este país», contestó el periodista antes de colgar. Mariana lo miró con preocupación. «Van a intentar culparte de todo. Estás convirtiéndote en el símbolo de una verdad que incomoda». «No quiero ser símbolo de nada», respondió Omar. «Solo quiero que la gente deje de vivir con miedo». En redes sociales, el hashtag Voces del Silencio se hacía tendencia. Era una mezcla de esperanza y advertencia. Los ciudadanos comenzaban a grabar sus propios testimonios, policías denunciando órdenes dudosas, familiares revelando desapariciones encubiertas, estudiantes exigiendo transparencia. Una mujer apareció en una transmisión improvisada desde Sonora. «Mi hijo desapareció hace 3 años. Hoy, gracias a ese video, sé que no fue un crimen aislado». Fue un mensaje del poder. Esas palabras estremecieron a Harfuch. Por primera vez comprendió que su investigación había tocado fibras más profundas de lo que imaginaba. No era solo una lucha contra el crimen organizado, sino contra un sistema que se alimentaba del silencio. Mariana, con lágrimas contenidas, susurró: «México está hablando, Omar. Después de tanto tiempo, está hablando». «Sí», respondió él, «pero si no los escuchamos volverán a callarse, y esta vez para siempre». Un golpe en la puerta los hizo sobresaltarse. Harfuch se acercó con cautela, pero no era la policía. Era una joven con una mochila en las manos. «La enviaron las madres buscadoras», dijo con voz temblorosa. «Aquí hay documentos, listas, nombres. Quieren que los protejas. Confían en ti». Omar tomó la mochila con respeto. En su interior, cientos de hojas con nombres escritos a mano. Cada uno representaba una historia perdida, una voz ahogada. «No podemos fallarles», murmuró. Afuera, los gritos de las manifestaciones seguían expandiéndose por todo el país. El silencio de los olvidados comenzaba a romperse. El aire en la capital pesaba como plomo. Las calles estaban llenas de marchas, pancartas, gritos y sirenas. Desde el amanecer, los noticieros repetían la misma frase: «Harfuch bajo investigación». En menos de 24 horas, el héroe de la verdad había sido convertido en sospechoso. Mariana miraba la televisión con rabia contenida. «No pierden tiempo. Primero te usaron, ahora te quieren destruir». «Era predecible», respondió Harfuch con calma aparente. «Cuando la verdad se vuelve incómoda, siempre buscan un culpable». Sobre la mesa, los documentos que las madres buscadoras le habían entregado permanecían intactos. Cada hoja parecía pesar toneladas. En ellas había pruebas de desapariciones forzadas, nexos entre mandos de seguridad y empresarios, registros de pagos ilegales. Era, sin duda, la evidencia que podía derrumbar a medio país. «Si publicamos esto ahora», dijo Mariana, «los medios no sabrán a quién creer». «No busco que crean en mí», contestó él.
solo que vean lo que está frente a ellos. En su teléfono, decenas de mensajes se acumulaban, amenazas, advertencias, falsos apoyos. Algunos eran de viejos colegas que ahora le daban la espalda. Uno de ellos decía: «Haz lo correcto y renuncia, antes de que sea tarde». Harfuch respiró hondo. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más al abismo. «¿Sabes qué es lo peor, Mariana?», dijo con voz baja. «No temo por mi vida. Temo por lo que pueda pasarle a la gente que aún cree en mí». Ella lo miró en silencio. Por un instante, vio en él no al estratega, sino al hombre cansado, el que llevaba demasiado tiempo luchando contra un enemigo invisible. En ese momento, la televisión cambió de tono. Una conferencia improvisada del portavoz del gobierno. El señor García Harfuch actuó por cuenta propia sin autorización superior. «Estamos revisando su participación en la filtración del video». Mariana apretó los puños. «Son unos cobardes». «No», dijo Omar con serenidad amarga. «Son previsibles». El teléfono sonó. Era Neto Salazar. «Omar, escucha. Hay movimientos en las oficinas centrales. Están preparando una orden de captura en tu contra». Lo imaginaba. «No te quedes ahí, hermano. Sal de la ciudad». «No pienso huir», respondió Harfuch. «Si corro, ellos ganan». Colgó sin más. La decisión estaba tomada. Mariana se acercó con el rostro pálido. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Voy a hablar», dijo él, «pero no con ellos, con el país». El silencio que siguió fue casi religioso. Harfuch sabía que su reputación estaba destruida, pero la verdad valía más que su nombre. Se levantó y comenzó a ordenar los documentos. «Prepárate», le dijo a Mariana. «Esta noche todo México sabrá la verdad, aunque eso me cueste todo». Ella asintió con lágrimas contenidas. «Si haces esto, ya no habrá vuelta atrás». «Nunca la hubo», respondió él mirando por la ventana. «La verdad siempre tiene un costo y estoy listo para pagarlo». A lo lejos, las sirenas volvieron a sonar. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Afuera el país contenía el aliento. El reloj marcaba las 9 de la noche. Afuera, el cielo de la Ciudad de México parecía suspendido entre luces y sombras, igual que el país entero. Harfuch revisaba por última vez los documentos clasificados. Cada página era una herida abierta. Contratos, transferencias, correos cifrados, nombres que jamás debieron encontrarse en el mismo papel. Mariana, concentrada frente al monitor, analizaba los archivos que habían recuperado del operativo. «Hay algo más», dijo de pronto. «En esta carpeta hay grabaciones internas. Son llamadas entre mandos de la Guardia Nacional y empresarios de Vega Internacional». «Escucha». Harfuch presionó play. Una voz masculina sonó con claridad. El comandante sabía demasiado. «Si no lo callamos, se nos cae todo». Luego otra voz, más reconocible, más fría. «Hazlo parecer un ajuste entre carteles. Nadie investigará». El silencio que siguió fue insoportable. «Dios», susurró Mariana, «esto lo cambia todo». «No», respondió Harfuch, «esto lo confirma». Había sospechado desde el principio que el excomandante no había sido víctima de una simple venganza. Lo habían eliminado para proteger a los que se escondían detrás del uniforme. «Si esto sale a la luz», dijo Mariana temblando, «habrá consecuencias». «Por eso debe salir», contestó él con voz firme. «México necesita escuchar a los que han callado demasiado tiempo». Su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo, otra vez sin remitente. «No llegarás vivo a contarlo». Harfuch lo ignoró. «Prepara todo. Vamos a difundirlo». Mientras ella subía los archivos a una red segura, él revisaba los detalles. Sabía que, una vez publicados, no habría forma de detener la tormenta. Pero también sabía que el silencio ya no era una opción. «Cuando todo esto explote», dijo Mariana, «no quedará nadie intocable». «Entonces será el principio de algo nuevo», respondió él. «Tal vez doloroso, pero necesario». El ruido de la ciudad entraba por la ventana. Sirenas, bocinas, el murmullo constante de una capital que nunca dormía. En medio de ese caos, Harfuch sintió una extraña calma.
Era el momento que había estado esperando, el punto sin retorno. Mariana se acercó con la laptop en las manos. «Hay una última grabación», dijo con voz grave. «Es del mismo día en que mataron al excomandante». Harfuch dudó un instante antes de reproducirla. Una voz familiar llenó la habitación. Entregado el mensaje, el país entenderá quién manda. Mariana lo miró horrorizada. «¿Esa voz? ¿Es él?» «Sí», respondió Harfuch. «Es uno de los altos mandos que aún sigue activo». El peso de la verdad cayó sobre ambos como una piedra. Era más grande que cualquier caso, más oscuro que cualquier crimen. «No hay vuelta atrás, Mariana», dijo él finalmente. «Si callamos ahora, seremos cómplices». «Entonces hablemos», contestó ella con lágrimas en los ojos. El reloj marcó las 10. La transmisión estaba lista. Los archivos comenzaban a subir a la red. En cuestión de minutos, millones de personas tendrían acceso a lo que el poder había intentado ocultar durante años. Harfuch respiró profundo. Que el país decida qué hacer con la verdad. La medianoche cayó sobre la capital como un manto pesado. En cada rincón del país, los teléfonos vibraban con una misma notificación. Transmisión en vivo. Declaraciones de Omar García Harfuch. Los medios interrumpieron su programación, los noticieros se quedaron en silencio, y millones de ojos se fijaron en una sola pantalla. En un estudio improvisado, Harfuch se preparaba para hablar. Mariana ajustaba los micrófonos con manos temblorosas. «¿Estás seguro de esto, verdad?», preguntó en voz baja. «Más que nunca», respondió él. «Esta noche no hablo como funcionario, hablo como mexicano». El contador marcó 3 segundos para iniciar la transmisión. Cuando la luz roja se encendió, su voz llenó el país. «Mexicanos y mexicanas», dijo con firmeza, «esta noche no les hablaré de política, sino de verdad». La grabación que estremeció a la nación no fue un acto aislado de violencia. Fue el resultado de una red de corrupción que involucra a miembros del gobierno, de las fuerzas de seguridad y del crimen organizado. Las redes estallaron. En los comentarios miles escribían al mismo tiempo: «Por fin alguien lo dice, no lo van a dejar vivir». Harfuch continuó, sosteniendo en sus manos los documentos que había protegido durante semanas. «Aquí están las pruebas. Contratos falsos, transferencias encubiertas, órdenes firmadas por quienes juraron protegernos. El excomandante no fue un traidor, fue una víctima. Lo asesinaron por negarse a obedecer». Mariana observaba desde un costado, con el corazón acelerado. En la pantalla, el número de espectadores aumentaba sin parar, pero en la puerta del edificio ya se escuchaban sirenas acercándose. «Tenemos que cortar», susurró ella. «Ya vienen». «No», respondió él sin apartar la vista del lente. «Aún no he terminado». Su voz se quebró por un segundo, pero la determinación lo sostuvo. «Si algo me ocurre después de esta transmisión, quiero que sepan que lo hice por ustedes, por los que ya no pueden hablar, por los que siguen desaparecidos». Las palabras resonaron con una fuerza que ni los tanques ni las balas podrían apagar. En plazas, bares y casas, la gente contenía el aliento. Algunos lloraban, otros aplaudían frente a las pantallas. De repente, la señal comenzó a interferirse. Un mensaje anónimo apareció en los comentarios: «Desconecta o muere». Mariana corrió hacia la consola, intentando mantener la conexión. «Están atacando la señal», dijo con pánico. «Intentan sacarnos del aire». «No podrán», respondió él elevando la voz, «porque la verdad ya salió». Durante un último instante, la imagen de Harfuch quedó fija en millones de pantallas, su mirada firme, su respiración profunda. «México merece justicia», dijo. «Y la justicia empieza cuando el miedo termina». La transmisión se cortó abruptamente. Las redes se llenaron de incertidumbre. Nadie sabía si lo habían arrestado, silenciado o si seguía libre. Pero algo era indiscutible. El país ya no era el mismo. En la oscuridad del edificio, Mariana lo miró sin aliento. «Lo hiciste, Omar». Él asintió, con una mezcla de alivio y tristeza. «Sí»,
susurró. Pero ahora todo cambiará. La Ciudad de México despertó al sonido de helicópteros y sirenas, pero no era una mañana cualquiera. La transmisión de Harfuch había sacudido los cimientos del poder, y sus palabras seguían resonando en cada rincón del país. La gente, aún incrédula, se levantaba para ver si lo que había escuchado la noche anterior era cierto. Mariana y Harfuch se encontraban en una habitación sin ventanas, alejados del bullicio. Ella revisaba los mensajes que llegaban a su teléfono, mientras él observaba la ciudad a través de una rendija. «El país está dividido, Omar», dijo Mariana. «Algunos te llaman héroe, otros traidor. Los dos extremos te quieren callado». «Que elijan», respondió él con tono grave. «Ya no hay vuelta atrás». La decisión que había tomado esa noche no solo había alterado la estructura política del país, sino que también había puesto a millones de personas en una situación peligrosa. Los medios controlados por el gobierno comenzaron a atacar su imagen, difamando su nombre y cuestionando su lealtad. Pero también surgieron voces de apoyo, especialmente en el sector de la sociedad civil, que por primera vez en décadas se atrevió a exigir justicia. En las calles, los manifestantes aumentaban en número. La gente se concentraba frente a las sedes de gobierno, exigiendo que se abrieran investigaciones sobre los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades. Los carteles que antes habían sido parte de la cultura del miedo se transformaron en emblemas de resistencia. No más silencio, justicia para todos. A media mañana, Harfuch recibió una llamada. La voz al otro lado era tensa, reconociendo lo inevitable. «Omar, nos están presionando para que lo detengamos. ¿Qué vamos a hacer?» «Nada. Mi trabajo ahora es hacer lo que nadie se atrevió a hacer antes», respondió él sin titubear. «No puedo retroceder». Mientras tanto, los periodistas independientes que habían apoyado su causa comenzaron a ser amenazados. Algunos recibieron llamadas intimidatorias, otros mensajes de texto diciendo «Cuidado, la verdad tiene un precio». Pero ninguno se detuvo. La guerra por la verdad al fin había comenzado. Mariana, al ver la creciente tensión, no pudo evitar expresar su temor. «¿Qué pasa si no sobrevivimos a esto? Si no lo hacemos, nunca habrá justicia, ni para nosotros ni para ellos», dijo Harfuch, mirando la pantalla de su computadora donde aparecían las primeras reacciones internacionales. «Esto ya no es solo cuestión de México. Es un mensaje para todo el mundo». En los pasillos del poder, la presión aumentaba. Los altos funcionarios, que en su momento se habían aprovechado del sistema, comenzaban a protegerse unos a otros. Sabían que, tarde o temprano, las investigaciones llegarían hasta ellos. La crisis había escalado a niveles que ni siquiera ellos habían anticipado. En un café cercano, los manifestantes discutían con fervor sobre los próximos pasos. «Esto no es solo por Harfuch, es por todos nosotros», decía uno de los jóvenes. «No podemos dejar que nos sigan manipulando». «Es cierto», respondió otro. «Necesitamos saber quién más está involucrado. ¿Quién más está vendiendo nuestra seguridad?» Las redes sociales no dejaban de bombardear con nuevas revelaciones y la presión de la calle comenzaba a ser imparable. Cada día, más personas se unían al clamor por la verdad. Pero la pregunta persistía. ¿Qué pasaría si Harfuch no resistía la embestida del sistema? Harfuch volvió a mirar a Mariana, sus ojos llenos de incertidumbre y determinación. «Lo peor ya pasó», dijo él. «Ahora lo que queda es luchar por lo que viene. Y si esto termina mal, al menos sabremos que no guardamos silencio». El amanecer llegó con un brillo tenue sobre la Ciudad de México. Las calles, que durante días habían estado llenas de protestas y gritos, amanecieron extrañamente calladas. Era un silencio espeso, el tipo de calma que llega después de la tormenta. Nadie sabía qué vendría ahora. Algunos lo llamaban esperanza, otros miedo. En un pequeño pueblo de Morelos, lejos de los reflectores y de las cámaras, Omar García Harfuch miraba las noticias en una vieja televisión. Su rostro reflejaba el peso de todo lo vivido.
Las imágenes mostraban manifestaciones pacíficas, nuevas investigaciones abiertas y políticos renunciando bajo presión. La verdad, aunque dolorosa, había comenzado a surtir efecto. Mariana se acercó con 2 tazas de café. «El país sigue hablando de ti», dijo con una leve sonrisa. «No de mí», corrigió él. «Hablan de lo que descubrimos. Eso es lo que importa». El locutor de la televisión mencionaba su nombre entre titulares de impacto. La era posterior a Harfuch, México exige un nuevo pacto de justicia. Pero él no parecía orgulloso, sino agotado. «El problema no era solo quién mandaba», dijo con voz baja. «Era quien callaba». Mariana asintió, observando cómo el sol comenzaba a filtrarse entre los árboles. «¿Te arrepientes de haberlo hecho?», preguntó. «No», respondió tras una pausa larga, «pero me duele lo que costó». El teléfono, que durante días había permanecido apagado, vibró sobre la mesa. Un mensaje breve apareció en la pantalla. «Ganaste una batalla, no la guerra». Harfuch lo leyó y lo borró sin decir palabra. Ya no tenía espacio para amenazas. Las horas pasaron lentas. En el pueblo la gente lo reconocía en silencio, con respeto. Algunos lo saludaban con la mirada, otros simplemente murmuraban su nombre al pasar. No necesitaban hablar. Sabían que aquel hombre había enfrentado al monstruo del poder y sobrevivido. Esa tarde, mientras caminaban por un sendero lleno de bugambilias, Mariana rompió el silencio. «México cambió, Omar. Tal vez no como esperabas, pero cambió». «Sí», dijo él mirando al horizonte. «Pero el cambio real no viene de un video ni de un discurso. Viene de la gente que ya no tiene miedo». El viento soplaba suave, trayendo consigo el eco de voces lejanas, como si el país entero respirara al mismo tiempo. Harfuch sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de paz, no de victoria, sino de alivio. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Mariana. «Vivir», respondió él con una sonrisa cansada. «Por todos los que ya no pueden hacerlo». El cielo se tornó naranja mientras el sol descendía lentamente. En las noticias de la noche, un periodista resumía lo ocurrido con una frase que resonó en todo el país. «El silencio ya no protege a nadie. Hoy México habla con voz propia». Harfuch apagó la televisión. «Eso es todo lo que quería oír», dijo. Por primera vez en semanas, se permitió cerrar los ojos. Afuera, el sonido de los grillos se mezclaba con la brisa del atardecer. En el fondo, sabía que el país aún tenía heridas abiertas, pero también entendía que había sembrado algo más fuerte que el miedo, la convicción de no callar jamás. Si esta historia te conmovió, suscríbete y continúa descubriendo los relatos que están cambiando la historia de México, porque la verdad siempre encuentra su voz.